63t más 30. Y por ejemplo, a mí me pueden decir, me pueden preguntar, ¿qué puedes decir dada esta ecuación? ¿Sí? Que ya dijimos que es una ecuación que me relaciona, una función que me relaciona la posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que analizar, hay que hacer el análisis cinemático de esto. Entonces, yo, por ejemplo, a un inicio puedo decir, mira, claro está de que la posición inicial es 30. ¿Por qué? Voy a trabajar en unidades de metros, la posición la voy a dejar en metros y el tiempo lo voy a trabajar en segundos. Entonces mi posición inicial van a ser 30 metros. Pero ustedes me van a decir, ¿por qué? Ah, pues miren, como esto me está relacionando la posición en función del tiempo, para un tiempo igual a 0, ustedes sustituyen, en cada t sustituyen 0, entonces se elimina el primer término, se elimina el segundo término, el tercer término se elimina, y solo nos queda 30, la constante 30. Entonces quiere decir que mi posición inicial es 30. Entonces así de sencillo. Ahora, ¿qué más puedo decir yo? Por ejemplo, yo podría conocer la velocidad inicial de la partícula. ¿Cómo así? Yo sé que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces derivo la posición. Entonces mi velocidad va a ser, derivamos aquello, la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado, la derivada de menos 15t al cuadrado es menos 30t más 63, ¿sí? La derivada de una constante es 0, entonces desaparece, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? Y volvemos a hacer lo mismo que hace un momento. Mi velocidad inicial es de 63 metros por segundos. Por lo mismo que yo dije hace un rato. ¿Por qué? Porque sustituyo yo acá en t, en cada t sustituyo 0, entonces eso me queda solo la constante de este lado, que es 63, entonces mi velocidad inicial es de 63 metros por segundo. ¿Qué otra cosa yo podría conocer? Por ejemplo, a mí me podrían preguntar ¿en dónde se detiene la partícula? ¿Sí? Siempre es muy importante analizar en dónde se detiene, porque eso significa que hay un cambio de dirección en el movimiento de la partícula. Entonces, yo lo que podría hacer es hacer 0 la velocidad, así, y resuelvo, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar los tiempos para los cuales la partícula está con velocidad 0. Entonces, yo lo que hago luego es evaluarlo para conocer la posición, el valor de x en donde se encuentra, ¿vale? Entonces, lo puedo hacer con la fórmula general, que es muy común, como la vieja confiable, como nosotros decimos los estudiantes de ingeniería, o pues lo hacemos ya con una calculadora, pues porque ya no tiene caso estarlo resolviendo a pie. Entonces, en mi caso lo voy a hacer con la calculadora, me da, perdón, es 3 menos 30 y es 63, y me da dos valores, me da un T1 de 7 segundos y me da un T2 de 3 segundos. Ahí está, miren. Ahora, como a mí lo que me habían preguntado era la posición para las cuales la velocidad es 0, lo que hago es que lo evalúo. Lo evalúo en un x igual a 7 y en un x igual a 3. ¿Sí? Me va a dar los numeritos acá. ¿Sí? Lo evalúo ahí arriba. Entonces decimos 7 al cubo menos 15 por 7 al cuadrado más 63 por 7 más 30. Me da... Oh, espérenme. Sí, me da 79. Ahora, para un x igual a 3, nos da
111. Sabemos que esos son metros, ¿vale? Ahí está. Ahora, ¿nos pueden preguntar algo más? Sí. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar cuál es la aceleración, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración inicial? Entonces, yo sé, utilizando esa formulita, que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces eso lo derivo. La aceleración va a ser igual a esto, derivamos esto. Esto da 6 por t menos 30. Entonces mi velocidad, mi aceleración inicial es para un t igual a 0. Entonces es de menos 30 metros por segundos cuadrados, ¿vale? Podríamos hacer un análisis de esto, pero lo voy a hacer más adelante, ya con el gráfico, ¿sí? Ahora, eso es lo que nos podrían preguntar, ¿sí? Fíjense qué interesante todo lo que pudimos conocer del movimiento de esta partícula con tan solo que nos dieran a nosotros la fórmula o la función que me relaciona la posición con el tiempo. Entonces, muy interesante, la verdad, lo que hace la dinámica, ¿no? Ahora, quiero ver qué más. Comúnmente, a nosotros en dinámica lo que nos van a preguntar es una variante de este ejercicio. Por ejemplo, a mí me pueden decir, mira, para un t igual a 9 segundos, diga o encuentre la posición, la velocidad, el desplazamiento y el recorrido. Para conocer la posición, lo único que tenemos que hacer es evaluar acá en x 9, o sea, en cada t voy a meter a 9 segundos. Entonces, lo guardo, hicimos 9 al cubo menos 15 por 9 al cuadrado más 63 por 9 más 30, ¿sí? Da 111 metros. Ahora, la velocidad, pues esta es la fórmula que me daba la velocidad, entonces lo evaluamos ahí. Es 3 por 9 al cuadrado menos 30 por 9 más 63. La velocidad es de 36 metros por segundo. Me pueden pedir el desplazamiento. El desplazamiento, fíjense, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. En este caso, en ese instante, ¿cuál es la posición final? Pues es la posición que tiene en x igual a 9, entonces es 111 metros. Entonces 111 menos mi posición inicial, y mi posición inicial no es 0, ojo, no es 0. Porque en el análisis previo que nosotros hicimos nos dimos cuenta que la posición inicial es 30, entonces es 111 menos 30. Entonces el desplazamiento es 111 menos 30, que eso es 81. Son metros, ¿vale? El desplazamiento es de 81. Ahora, el recorrido, fíjense en esto. El recorrido nosotros lo podemos hacer de dos formas distintas. Y es en base a estas dos, fíjense. Nosotros podemos decir recorrido como la sumatoria del valor absoluto de los desplazamientos, o podríamos decir la integral, bueno, esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos resulta más fácil? Pues allí va a ser depende a lo que nosotros nos han pedido, porque digamos que nosotros estamos resolviendo un examen parcial, en muchas ocasiones nos da la indicación, nos dicen, analice analice el movimiento geométrico del cuerpo y diga el recorrido, por ejemplo. Entonces, nosotros tendríamos que encontrar todos los desplazamientos que ha tenido el cuerpo, la partícula, y sumar todos esos desplazamientos, y eso nos va a dar el recorrido, claro, en el tiempo que nos están diciendo.
O simple y sencillamente nosotros podríamos decir, si tenemos una función que nos relacione la velocidad en términos del tiempo, nosotros podríamos aplicar esta fórmula directamente. La integral, bueno, esa fórmula de ahí, la integral desde un t1 hasta un t2 de la del valor absoluto de la velocidad diferencial de tiempo va a ser igual al recorrido. Entonces eso va a ser depende cómo nos estén pidiendo. Ahora lo voy a hacer de las dos maneras para que vean ustedes de que vamos a llegar a lo mismo. La forma fácil sería decir la integral un t1, mi t1 va a ser 0 porque yo lo quiero analizar desde 0 segundos, o sea desde que parte hasta 9 segundos. Entonces desde t1 que va a ser igual a 0 hasta 9 del valor absoluto, en alguna calculadora se pone así como ABS, por ejemplo esta es Casio, o con así del valor absoluto de esta fórmula, ¿sí? De la velocidad que está en términos del tiempo, o sea esta 3 al cuadrado menos 30 t más 63 diferencial de tiempo, ¿sí? Y esto va a ser igual al recorrido, ¿sí? Ahora, entonces el recorrido va a ser igual y lo metemos ahí en la calculadora. Podríamos hacer esta integral así paso a paso, pero no tiene caso porque eso ya no lo evalúan a nuestras alturas. Entonces, pues no, mejor apoyémonos de la tecnología, ¿vale? Entonces lo metemos a la calculadora desde 0 hasta 9, el valor absoluto acá, 3 al cuadrado menos 30 más 63, ahí está. Se va a tardar un poco al parecer. Veamos. Esta calculadora, pues la memoria no es muy grande, así que pues se tardan un tiempo, pero ahí está, 145 serían metros, ¿sí? 145. Ahora está la otra manera, que sería pues encontrando encontrando los desplazamientos que ha tenido la partícula, o sea, analizando los cambios de posición y para al final sumar esto y encontrar el recorrido total, ¿sí? O sea, prácticamente lo que nosotros analizamos es la trayectoria que ha seguido la partícula. Entonces, fíjense. Yo sé que para un t igual a 0 está por acá en 30. T igual a 0. Porque fue lo que analizamos acá. Es la posición inicial de donde parte. Yo sé que para un t de 3 segundos está en 111. 111 estaría por acá. 111. Esto es para un t de 3 segundos. También sé que para un t de 7 segundos está en 79, que 79 estaría por acá. Oh, perdón, se me ha ido un poco esto. Ahora, ¿qué más? Yo también sé que para un t de 9 segundos está de nuevo en 111. O sea que para t igual a 9 segundos está de nuevo acá en 111. Entonces, la única forma, perdón, de que esto suceda es de que el movimiento de esto, voy a trazar estos ejes por acá, es que el movimiento de esto sea de esta forma, que parta en t igual a 0 por acá, en t igual a 3 venga para acá
Porque en t igual a 7 sé que tiene que estar en 79, entonces a ley tiene que cambiar de dirección, ¿sí? En sentido. Entonces, y como sé que en t igual a 9 va a estar de nuevo en 11, entonces la única forma que eso suceda es de que acá vuelva a ir así, ¿sí? Algo así. Y ahí está. Ahora, eso es la trayectoria que ha seguido la partícula. Ahora, todavía no hemos dado respuesta a lo que nos han pedido, porque nos han pedido el recorrido. Entonces, el recorrido aquí va a ser la sumatoria del valor absoluto de los desplazamientos. Fíjense, de T0 a T3 ha tenido el primer desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, o sea, 111 menos 30, 81, ¿sí? Más, fíjense, valor absoluto de los desplazamientos, aunque el desplazamiento aquí va a ser negativo porque se mueve hacia la izquierda, pero el recorrido siempre va sumando, ¿sí? No importa que el desplazamiento sea negativo, entonces eso hay que sumarlo. Más el desplazamiento que tuvo acá de t igual a 3 a t igual a 7, que es de 79, posición final, 79, menos posición inicial, 111. Esto es de menos 32, pero como yo les dije que eso es, siempre se suma por ser recorrido, entonces es 32 positivo. Ahora, fíjense, de T3 a T7 se mueve hacia este lado. Ha tenido un desplazamiento en valor absoluto de 32. Pero luego de T7 a T9 se vuelve a desplazar esa misma cantidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir 32 por 2. O 32 más 32, como ustedes quieran. Entonces, hacemos eso y nos da 81 más 32 por 2, 145. ¿Sí? 145 metros. Y fíjense que llegamos a lo mismo. Acá el recorrido nos dio 145 y acá también nos dio 145. Entonces, como les digo, eso no importa. Bien pudimos utilizar, fíjense, para hacer esto y conocer el recorrido, no tuvimos que hacer un análisis geométrico de la trayectoria que siguió la partícula. En cambio, para utilizar esta otra fórmula de acá, pues sí se tuvo que haber hecho el análisis geométrico. Entonces, eso va a depender de la fórmula de la forma que a ustedes les pidan que analicen el ejercicio. Entonces, esto es todo para este ejercicio, para este vídeo, hablando siempre de la cinemática rectilínea, de la cinemática de la partícula. Posteriormente vamos a hacer ejercicios más complejos. Esto solo era como para que ustedes vean el tipo de ejercicios que vamos a estar resolviendo. Recordad que vamos a estar relacionando prácticamente 4 variables: la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo, ¿vale? Entonces ahí está, y pues muchas gracias por ver este vídeo. Así que pues nada, hasta la próxima.